Buenas tardes, ¿cómo me les va, estudiantes de grado noveno? El día de hoy tenía preparada una clase sobre Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, que es para contextualizar las guías que hemos venido trabajando, que es el libro Historia del siglo XX del autor Erich Hobsbawm, que es un importante historiador del siglo XX, tal vez el más importante. Pues en realidad ustedes saben que aquí la localidad de Usme también pasa por unas situaciones bien complicadas que son fruto de la pandemia. El día de hoy estábamos presenciando acá muy cerca de nosotros, como acá en el barrio Bolonia y La Esperanza, pues la gente ya de la desesperación del hambre y de ver que ponían sus banderas rojas y que tal vez pues no hay nadie que acuda a ayudarlos, ya empezaron a salir a hacer bloqueos. Entonces es una situación que, bueno, de todas formas uno lo pone nervioso y lo pone a pensar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues voy a seguir con la clase. Pero entonces quería explicarle eso por si de pronto pues, me pierdo porque estoy un poquitico alterado pues, o sea, mi situación, la situación que estamos viviendo también, pues como que le causa a uno alguna alteración, ¿no? Entonces estoy pensando en mi familia, en si las cosas se salen de control, cómo protegerlos, bueno, muchas cosas. Eh, entonces comencemos directamente con la clase. Para abordar el tema de la Primera Guerra Mundial, nosotros ya habíamos tocado bastantes temas, ¿no? Pero me gustaría retomar algunos. El principal tema es sobre el siglo XIX, cómo la revolución industrial, que es un cambio tecnológico, social y en todos los ámbitos de la sociedad muy profundo, empieza a cambiar el modo de producción económica. Entonces ya el surgimiento del capitalismo, de cierta manera, empieza a competir con la otra forma tradicional de acumulación de riquezas que tenían antes del siglo XIX, que era la forma de los imperios. Básicamente había un grupo de países que eran superpotencias, era un club muy privado, básicamente igual que ahora, y entre ellos había cierta competencia, se disputaban muchos territorios, especialmente en África, en algunas regiones del Cáucaso, bueno, en algunas regiones muy específicas, pero sobre todo en África. Eh, Uno de estos últimos imperios que sale es el imperio alemán. Entra directamente en una tensión muy fuerte con el imperio francés, que también es el nuevo imperio que está surgiendo con la revolución industrial, pero sobre todo con Inglaterra, que era el primer país potencia industrial. Es donde surge el capitalismo, donde surge la, fue la palabra, la revolución industrial, y eso también le da a Inglaterra pues una potencia económica muy vasta. Ellos se convierten básicamente en la gran potencia económica en ese siglo y lo manifiestan a través de una flota naval muy fuerte, como en ese momento el comercio se da por vías marítimas, el país que tuviera una flota naval y al mismo tiempo que esa flota naval sirviera para labores militares, pues era una forma de mostrar un dominio muy grande sobre el mundo. En esas tensiones, pues ellos básicamente entran en un proceso que es un proceso industrial que se llama la paz armada. Ellos ya sabían antes de empezar en 1914 la Primera Guerra Mundial que las tensiones entre ellos eran tan fuertes que en algún momento iban a desencadenar en una guerra. Entonces la paz armada fue un periodo de paz porque nadie se estaba abiertamente atacando, pero fue un periodo donde todas las industrias se fueron orientando hacia la producción bélica. Entonces, antiguamente, por ejemplo, una industria, una fábrica que fabricara coches de latón o que hiciera ollas para labores domésticas, pues fácilmente se convertía en una fábrica para hacer munición o una fábrica para hacer cascos o una fábrica para hacer algún tipo de implemento bélico. Todo este periodo de la paz armada pues va a desencadenar ya con la Primera Guerra Mundial. Ustedes ya tienen un poquito más contextualizado acá en el libro que nosotros estamos leyendo. El libro es voluminoso, pero nosotros solamente estamos abordando el primer capítulo, un par de numerales. Acá ya en este primer libro, el autor les va a desmenuzar todas las, como las minucias y en detalle cómo se va desarrollando el conflicto entre estos países. Por eso en algunas cosas voy a profundizar y en otras no, porque necesito aclarar unos temas sobre otros.
Lo principal que ustedes deben entender acá es que en el fondo lo que están compitiendo estas alianzas que van a estar encontradas. Inglaterra, que se va a aliar con Francia, que primero tenía una alianza ellos dos que se llamaba la Entente, bueno, se me fue ahorita la palabra, pero era, se traduce como el entendimiento amigable entre esos dos países. Y después involucran a un tercer país, que es Rusia. Rusia es un país que estaba también en una potencia, era liderada por un zar, por un rey, pero entonces era una potencia imperial, pero a principios del siglo va a pasar por unos cambios muy, muy fuertes, que después ya los vamos a nombrar. Cuando estos tres países se alían, pues ellos van a tener otro grupo de países que les está haciendo una competencia muy fuerte y con los que han tenido ya unos roces de los que ya hablamos. El país que más fuerza, más resistencia genera a estos otros dos, pues es el país del el imperio alemán. El otro país que se va a unir a Alemania es el imperio austrohúngaro. Es un imperio que ya está extinto. Entre estos dos van a empezar como a hacerle frente a este otro grupo. Y entre estos dos va a comenzar la guerra. En realidad la guerra comienza ya por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en junio de 1914. Es un asesinato que se da en un país pequeño que estaba en conflicto con Austria-Hungría que se llama Serbia. Básicamente lo que hicieron estas potencias fue coger como excusa la pelea entre dos países pequeños y cuando ellos ya se estalló la guerra por algún motivo entre estos dos países, pues cada uno de los aliados fue asumiendo un bando. Lo primero que hizo, por supuesto, cuando se declara la guerra Austria-Hungría a Serbia, pues Rusia, un miembro de la Triple Entente, atacara a Austria-Hungría, que era un país con el que tenían amistad. Y el que había jurado protegerlo, o sea, el pacto de ellos era, si atacan a Austria-Hungría o si atacan a Alemania, respondemos los dos. Pues Alemania respondió atacando a Rusia y después atacando a Francia. O sea, fue prácticamente simultáneo. Entonces comienza la Primera Guerra Mundial y básicamente entran en juego las potencias mundiales. ¿Qué es lo que está en juego ahí? El orden geopolítico. Y, o sea, ¿cuál va a ser la potencia que va a empezar a liderar el mundo? ¿Cómo vamos a dirigir este mundo? Ellos están peleando por el control del mundo, pero también en el trasfondo están compitiendo por otra cosa. ¿Cuál es el modelo económico que se va a imponer de aquí en adelante? Alemania, de todas formas, todas son potencias industriales, todas son potencias, imperios también, pero Alemania está más orientada hacia los antiguos imperios. La forma como produce riqueza Alemania es por medio de colonias, de sometimiento. Por eso la idea de la raza dentro de ellos es muy fuerte, porque básicamente ellos están acostumbrados a someter a los pueblos negros en África, a someter a otros pueblos y ellos a creerse superiores a sus pueblos. Esa era la forma como ellos tradicionalmente construían su riqueza. Francia también, Inglaterra también. Pero como ellos están dando el salto hacia el capitalismo y hacia la producción industrial, el capitalismo les permite, como modelo social y económico, tener otra alternativa al antiguo imperialismo. Entonces lo que están chocando son esos dos modelos en el fondo. El del antiguo imperialismo, que lo representa Alemania, y el del nuevo imperialismo, que lo va a representar pues, el nacimiento del capitalismo y las potencias industriales capitalistas. Entre esos dos modelos pues chocan, Alemania va a cometer unos errores por los que va a perder la Primera Guerra Mundial, que son errores muy similares a los de la Segunda Guerra Mundial. Ya cuando se desencadena la guerra, Alemania demuestra una superioridad militar impresionante. Los generales alemanes son de los más respetados en la historia militar. Además de eso, eran militares curtidos en combate, con una disciplina que es reconocida en combate por los demás ejércitos. Eran el culmen o la imagen que tenían todos los demás ejércitos de lo que era al máximo punto que se podía llevar un ejército. Todos los soldados eran muy bien entrenados, tenían muy buenos implementos de combate, tenían experiencia y además de eso, ellos eran como los más avanzados en técnicas de combate en la época. También empezaron ya a mostrar a raíz de la revolución industrial algunas tecnologías en ambos bandos, por ejemplo las ametralladoras, lanzallamas, el uso de gases venenosos, fue una guerra terrible, ¿no? Armas de fuego de repetición, armas automáticas, bueno, las primeras armas automáticas se empiezan ya a utilizar masivamente allá, las piezas de artillería, también se utilizó artillería industrial por cantidades impresionantes en esta guerra,
Fue una guerra muy sangrienta también donde se dio mucho combate cuerpo a cuerpo, pero el gran error que cometió Alemania eh, al tener tanta superioridad es que ella pensaba que podía barrer con toda Europa muy rápido y cuando ella ya hubiera barrido con Europa, pues en realidad lo que ella pretendía era imponer su modelo, que era el del antiguo imperio. ¿En qué fracasa en realidad? Pues para que ese plan triunfara, ellos tenían que someter muy rápido a Francia, que fue con los que se fue el frente occidental y donde ellos hicieron su mayor inversión bélica. Pues resulta que los franceses fueron tremendamente resistentes, hicieron la resistencia francesa también dentro de la misma gente, o sea, no dentro del ejército, sino la misma población civil se resistió a ellos, pero el ejército también demostró un valor increíble. Dentro de eso estuvo una batalla que es muy significativa. Por ejemplo, ellos necesitaban, el imperio alemán, tomarse a París, y para llegar a París tenían que pasar por la región de Verdún, y la defensa del ejército de Verdún, los primeros que se sacrificaron allá, que enfrentaron entre muy pocos hombres a todo el ejército alemán y la artillería alemana, para darle tiempo al resto del ejército francés que llegara a enfrentarlos en esas montañas. O sea, es impresionante. Hasta donde se sabe, esa es la más grande batalla de artillería en una guerra mundial, porque antes de estas guerras no había nada, o sea, no había ningún precedente en la cantidad de muertos, en la cantidad de municiones, en la cantidad, el tamaño, el volumen de la guerra. Toda esa región fue bombardeada cada centímetro, no quedó piedra sobre piedra. Hoy en día quedan unas imágenes de cómo quedó transformado el terreno. Para cómo. Estas imágenes de acá son como, o sea, una parte de la región de Verdún, de donde caían las bombas de artillería. En ese territorio murieron millones de soldados. Ellos, mientras iban peleando, iban cayendo las rondas de artillería sobre ellos. O sea, fue una batalla terrible. Eh, esa batalla lo que nos ejemplifica fue la resistencia francesa, ¿no? Entonces, ese fue el más grande error que ellos tenían. Alemania sí era superior, pero subestimó a su enemigo. Otro error grande que lo llevó a Alemania a perder la Primera Guerra Mundial, pues peleó en dos frentes. Como les dije al principio, cuando comienza el ataque de la guerra entre Austria-Hungría y Serbia, eh, Alemania, para responder a la agresión de Rusia a Austria-Hungría, los ataca a los rusos y también ataca por el otro lado a Francia. O sea, se divide en dos frentes. Llevar la batalla en dos frentes con el tiempo pues los va a desgastar a ellos, los va a desgastar bastante. Otra cosa que los va a debilitar bastante a ellos, además de pelear en dos frentes, es que tuvieron unos aliados que no tenían la misma fuerza militar ni el mismo poder económico y empuje bélico que Alemania. En la Segunda Guerra, en la Primera Guerra Mundial, el papel de Italia apoyando a Alemania fue, pues en realidad no sirvió de mucho, digamos. Resultó después Italia con la triple entente porque Italia siempre como que escogió quería escoger el bando ganador, ¿no? A pesar de que tenía unos intereses imperialistas o sea, muy abiertos, y a pesar de que Italia siempre estuvo tirada fue hacia el fascismo y la derecha. Eh, pues en cierto momento de la guerra, Italia traiciona en la Primera Guerra Mundial a Alemania, y pues los aliados que tuvo, por ejemplo, Austria-Hungría, tampoco tuvieron mucha fuerza, entonces como que no le brindaron mucho apoyo. Entonces al final quedó Alemania sola. Cuando ya pasamos a la Segunda Guerra Mundial, entonces yo tengo que ir hablando ahorita del periodo de transición entre 1918 a 1939, que es el periodo entre guerras, o sea, el periodo que va entre el final de la Primera Guerra Mundial y el principio de la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo a nivel mundial de mucha incertidumbre. A nivel político, después de la Primera Guerra Mundial, toda Europa quedó inestable políticamente. Dentro de los mismos países ganadores, por ejemplo Francia e Inglaterra, hubo mucha inestabilidad política. Y eso llevó a que los líderes políticos de allá tuvieran cierta reticencia hacia la guerra. Después de eso, muchos países tuvieron posturas muy